En el mundo inicia con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, quien anunció su dimisión un día antes de una reunión clave de su partido, el Liberal Democrático, que buscaba adelantar primarias tras los malos resultados en las elecciones parciales de julio. Ishiba explicó que no deseaba aferrarse al cargo y que su salida elimina la necesidad de una campaña interna extraordinaria. El primer ministro permanecerá en funciones hasta que se elija un nuevo líder en el partido y confirmó que no concurrirá en la contienda. Su decisión también coincide con el regreso de su negociador comercial Ryosei Yakasawa tras lograr una rebaja arancelaria del 15% en vehículos japoneses con Estados Unidos, acuerdo que Ishiba calificó como un hito y pidió a su sucesor implementarlo plenamente. Durante su comparecencia, Ishiba repasó logros como el aumento histórico del salario mínimo y un presupuesto extraordinario para enfrentar la inflación. También expresó preocupación por la cercanía entre Corea del Norte, Rusia y China y dijo que la adquisición de capacidades disuasorias es un reto inminente. Entre los posibles sucesores destacan Sanae Takaichi, exministra de Seguridad Económica, y Shinjiro Koizumi, actual ministro de Agricultura, quienes lideran las encuestas públicas para asumir el cargo. Más de 300 ciudadanos surcoreanos fueron detenidos durante una redada migratoria en una fábrica de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en Georgia, Estados Unidos, como parte de las políticas migratorias estrictas impulsadas por el presidente Donald Trump. Las imágenes difundidas muestran a trabajadores esposados y encadenados, generando una fuerte reacción del gobierno surcoreano. Lee Jae-myung, presidente del país, ordenó que se desplegaran todos los esfuerzos posibles para responder con rapidez a estos hechos, mientras que altos funcionarios expresaron su preocupación por la represión y el trato a los detenidos, subrayando que las inversiones coreanas y los derechos de sus ciudadanos no deben verse vulnerados. Entre ellos se destacan el viceministro de Asuntos Exteriores Park Jun-yu, quien contactó a su homóloga Alison Hooker para expresar su pesar por la publicación de las imágenes y exigir respeto a los derechos de los trabajadores. La redada fue considerada como la mayor en un solo sitio bajo la actual administración estadounidense. El gobierno de Perú calificó como inaceptable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la aplicación de una ley de amnistía para militares, policías y civiles procesados por delitos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000. Recuerde que la norma fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras su aprobación en el Congreso, pero la Corte ordenó que no se aplique hasta emitir un fallo definitivo al respecto. En respuesta, el Ejecutivo peruano cuestionó la intervención del organismo internacional y anunció que evalúa su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual ya se han retirado Trinidad y Tobago, Nicaragua y Venezuela. Boluarte ha endurecido su postura, nombrando ministro de Justicia a Juan José Santibáñez, conocido por defender a policías acusados de ejecuciones extrajudiciales, y promoviendo un proyecto de ley de soberanía nacional que podría limitar la acción de la Corte IDH a escala nacional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que esta amnistía pone en riesgo más de 150 condenas y 600 procesos judiciales y representa un retroceso en la lucha por justicia y verdad en Perú. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que está dispuesto a asumir el daño a la imagen internacional de Israel si eso garantiza la victoria en la guerra contra Hamas en Gaza. Esto lo dijo durante una reunión de gobierno, afirmando que prefiere la victoria sobre sus enemigos antes que preocuparse por la mala propaganda, reconociendo además el costo diplomático que enfrenta el país por causa de sus objetivos. Recuerde que estos incluyen, de acuerdo con el propio Netanyahu, eliminar a Hamas, recuperar a todos los rehenes y asegurar que Gaza no represente una amenaza para Israel, razón por la que emprendieron una ofensiva contra el que representa lo que llamaron el último bastión importante del grupo islamista. Hasta el momento, según Hamas, han sido más de 41.000 personas las desplazadas hacia el sur del enclave, si bien Israel, aunque sin pruebas, sostiene que han sido 100.000 en total. Desde el 7 de octubre de 2023 han sido más de 64.000 las personas fallecidas en ese territorio por cuenta de Israel.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó el desfile del Día de la Independencia de Brasil, realizado en Brasilia durante el día de ayer, con un fuerte énfasis en la defensa de la soberanía nacional. El evento se celebró en medio de tensiones políticas con Estados Unidos tras las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump en respuesta al juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Lula, acompañado por autoridades civiles y militares, reafirmó que Brasil no acepta órdenes de nadie, pasó revista a las tropas y destacó la independencia de los poderes constitucionales frente a presiones externas. Además del mensaje patriótico, el desfile incluyó referencias a la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará en Belém, así como los programas sociales e inversiones en infraestructura impulsados por el gobierno. El juicio contra Bolsonaro, que podría enfrentar hasta 40 años de prisión, entra en su fase final, mientras Trump sanciona a magistrados brasileños como el propio Alexandre de Moraes hace unas semanas y ha decretado aranceles del 50% a las importaciones como represalia. Lula subrayó que Brasil no será tratado como una colonia y que su administración respetará la autonomía judicial. Para terminar, la administración Trump busca deportar nuevamente al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, esta vez a Eswatini, país del sur de África. Ello tras considerar que sus múltiples declaraciones de temor a ser perseguido en más de 20 países no son creíbles. Ábrego fue arrestado a inicios de año y deportado por un error administrativo a El Salvador, donde estuvo recluido en el SECOT, pese a contar con beneficios migratorios que impedían su expulsión. Recuerde que Ábrego García vivía en Maryland con su esposa y sus 3 hijos, y si bien fue devuelto a Estados Unidos tras su estancia en su país de origen, este fue nuevamente detenido. Sus abogados solicitaron reabrir el expediente cerrado en 2019 para pedir asilo político, negado, pues fue presentado fuera del plazo permitido. La Casa Blanca ha hecho expreso en distintas ocasiones que su objetivo es expulsar a Ábrego del país, pues consideran que es una persona peligrosa con presuntos vínculos con pandillas, lo que ha intensificado sus esfuerzos para cumplir ese objetivo. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.